Entonces hablemos claro, y está en nuestros estudios el flamante defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. Bienvenido, Josué. Nos volvemos Nicolás, a saludar. Nos volvemos a saludar después de muchos años, ahora volviendo con una tarea muy difícil, pero a la misma vez muy noble, porque la visión social respecto a la estructura misma del Estado es muy distinta para cada quien y no es correcto. Somos una misma nación, un mismo país, hay que ser inclusivos. Hay que buscar estar en todos los espacios sin discriminación, creo que eso nos hace mucho daño, y pasar de la cultura del odio a la cultura de la paz, a la cultura del amor, y estructurar una nueva sociedad. O sea, generas vientos, cosechas tempestades, y eso creo que no es lo más correcto, ¿no? Lo que sorprende, no sorprende que Josué Gutiérrez haya sido propuesto por Perú Libre, porque finalmente Josué Gutiérrez ha sido asesor de la bancada de Perú Libre, ¿no es cierto?, durante todo este tiempo. Lo que ha llamado la atención es que Keiko Fujimori le haya pedido a sus congresistas que voten por Josué Gutiérrez. Hoy día, o sea que la gente de la derecha más recalcitrante, que decía que Vladimir Cerrón era más o menos la versión peruana del demonio, o sea, terminen aceptando la propuesta del demonio para defensor del pueblo. A ver, ahí hay que ser muy cuidadosos, señora. Primero, porque hoy día ya sacaron otro medio, están muy rigurosos en mis expresiones, y está bien. Hay que hacer dos precisiones. El 2021 me invita a la bancada Perú Libre a ser coordinador de su bancada. Y yo con todo gusto asumí esa responsabilidad porque es una tarea democrática además. Y estuve hasta el 2022. El 2022 migro ya al Congreso de la República como institución y paso al área técnica del Departamento de Comisiones. Y desde ahí he brindado servicio, digamos, propiamente a la Comisión de Justicia, y también colaboración a la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal. Entonces, una labor, lo primero, ciertamente vinculado a las decisiones políticas, lo segundo, más técnico. Ahí ya, si bien tiene atisbo y connotación política, pero son decisiones que pasan por carácter técnico, eminentemente técnico. Y esa precisión me lo han sacado de contexto, por eso que lo vuelvo a decir. Preguntan si es trabaja para Perú Libre. No trabaja para Perú Libre, trabaja para el Congreso, pero sí, lo cierto es que trabajó para la bancada de Perú Libre. Eso, muy bien. Ya. Pero al margen de eso, pero yo creo que eso es parte en realidad de las minucias en las que lamentablemente muchos medios de comunicación se pierden cotidianamente. Lo que interesa son los asuntos de fondo. Ajá. ¿A cambio de qué Keiko Fujimori ha votado por Josué Gutiérrez? He escuchado. O sea, ¿Perú Libre va a votar por el defensor del pueblo que proponga Fuerza Popular? He escuchado muy detenidamente la editorial que has hecho y me parece bien. Mucho de eso lo suscribo. La parte que no lo suscribo es esa que dices, que de pronto le achacan al fujimorismo que yo pueda haber sido designado. Un momentito. Son 9 bancadas. No olvide usted que aparte del fujimorismo me respaldó, sí, Alianza para Progreso, Somos Perú, Podemos Perú, me respaldó una parte también de Avanza País y Bloque Magisterial, que dependía de básicamente Perú Libre, pero cuyo liderazgo era del presidente Castillo, y otros grupos más, 2 bancadas más como el Grupo Bicentenario, ¿no? Bancada Bicentenaria, y yo me siento gratamente agradecido, ¿no?, por esa decisión. Siempre pero son 9 bancadas. Pero siempre hay transacciones detrás de eso. No, pero es que la transacción sería con las 9. O sea, porque además lo vamos a ver. A la hora de la votación por el Tribunal Constitucional, lo vamos a ver. No, pero ya lo hemos visto, Nicolás, que no sea sorpresa. Ese tribunal que está ahí, que ninguno es ni siquiera de filo izquierda, nada, es un tribunal que ha sido instalado con la votación de Perú Libre. Entonces, o sea, para llegar a 88 votos, 87 para arriba, usted tiene que asistir de alguna forma a sustentar la propuesta y naturalmente te evalúan y sobre esa evaluación toman una decisión. Y en el caso mío ocurrido, aparte de eso, yo creo que Perú Libre no quería presentar un defensor del pueblo. El que pidió a Perú Libre como bancada para que lo postulen fui yo, y yo asumo eso. Tomé la decisión después de haber conversado con líderes políticos en la cual se establecía la necesidad de tener una defensoría en el cual se prioriza el carácter social y se empiece una nueva tarea, que es lo más importante. O sea, el cumplimiento del deber constitucional está por encima de todo. Pero antes de eso, Josué, es decir, uno de los grandes problemas nacionales es la corrupción. Y es cierto que un abogado tiene legítimo derecho a defender a quien quiera, incluyendo los acusados de corrupción. Pero el problema es
Es decir, una persona que ha defendido a un líder político acusado de corrupción, que es una de las tragedias nacionales, es la persona más indicada para ser defensor del pueblo, donde uno de los temas que va a tener que vigilar es el de la corrupción, aunque no es su función específica. Tengo credenciales democráticas como para poderte decir que esa presunción, esa especulación no lo es. Sobre todo, ¿por qué? Porque en principio yo ejercí la defensa en parte del caso del doctor Vladimir en temas vinculados a acciones de garantía constitucional. No a temas penales, no a temas de otra naturaleza, de garantías constitucionales, porque sí, es un deber asumir como abogado, como cualquier otro abogado, y eso no lo descalifica ninguno, ¿no? La diferencia es que como yo naturalmente tengo un pasado político donde no todos pues están de acuerdo conmigo, usted comprenderá que cada partido político, cada gobierno instaura lineamientos generales de las decisiones que va a tomar y muchos no coinciden, y probablemente eso sea la gran resistencia que, sobre todo, no al interior del Parlamento, sino fuera del Parlamento se podría haber generado. Y yo soy consciente de eso y por eso que mi deber es doble. ¿Doble por qué? Porque tengo que primero asistir a los programas a poder resolver ese asunto y segundo, empezar a una tarea que es encomiable y está direccionado fundamentalmente a establecer una nueva relación de la sociedad frente al Estado. Ahora, Josué Gutiérrez considera que el gobierno de Dina Boluarte es legal y constitucional, como ha dicho Keiko Fujimori. No, pero más allá de lo que digan quien diga, yo tengo una opinión propia. La sucesión constitucional no es un tema de disquisitez y de análisis. Dice la Constitución y tal cual se aplica. Y la sucesión es que Dina debió haber asumido y sí, la señora Dina es la presidenta. Ahí no hay ningún cuestionamiento de carácter. O sea, no tiene ninguna duda José Gutiérrez con respecto a lo que pretendió el profesor Castillo es un golpe de Estado. No, de ninguna manera. Toda fractura constitucional tiene pues sus consecuencias y estas son las consecuencias. Y con respecto a la manera que el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola, que dicho sea de paso fue compañero de partido en algún momento de gobierno durante Ollanta-Humala con José Gutiérrez, ¿no? Ustedes compartieron espacios políticos, ¿no? Yo conozco a Alberto de mucho tiempo más atrás, creo que todavía cuando era joven, me recuerdo el año 93, más o menos, 92, 93, lo conozco. Así que haberlo visto en el gobierno del presidente Humala, me volví a verlo, pero desde ese entonces no he tenido mayor relación con él, ni hasta ahora, ¿no? Ahora, pero con respecto a la conducta de ellos, de Dina Boluarte y Alberto Otárola frente a la crisis de diciembre y enero que costó la vida de 60 personas. Ya hay un informe supranacional, y también hay un informe que la Defensoría ya ha venido trabajando. Lo que falta es hacer la contrastación de todo lo que dice en el informe, y justamente por eso uno de los principales actos ya en el cargo es estar en el sur. Y ya comuniqué además que voy a estar en Juliaca, voy a estar en Arequipa, voy a estar en Tacna, Moquegua y Cusco. Y naturalmente después las demás regiones, pero el día de mañana le anuncio que estoy en Piura para ver dos temas de agenda que preocupa a la sociedad. En tanto por negligencia del Estado haya un solo muerto, entonces hay una responsabilidad política y hay una responsabilidad moral también, ¿no? ¿Por qué? Estamos acostumbrados a disponer recursos económicos que no se ejecutan con tiempo y que finalmente cuando se desarrolla, por ejemplo en este caso había problemas de catástrofe, lo que ocurre es que hay muertos, hay daños materiales enormes por la no existencia de política preventiva. Entonces ahora se ha dispuesto una cantidad interesante de recursos económicos que lo está manejando el gobierno central, gobiernos regionales, los gobiernos locales, y hay que ver cómo se está trabajando en esa medida. Pero para no irnos el tema de las responsabilidades con respecto a cómo se manejó esta crisis de diciembre y enero, ¿no? O sea, por ejemplo, la decisión de que las Fuerzas Armadas participaran en enfrentar lo que era una protesta social, o la decisión que se tomó de defender el aeropuerto de Juliaca como un activo estratégico, así eso implicara la pérdida de vidas por parte de quienes pretendían tomar el aeropuerto. Entonces eso genera toda una controversia y la Defensoría ha tenido una posición muy crítica hasta ahora con respecto al gobierno. Ahora, cuando se ha referido José Gutiérrez al tema de los derechos humanos, esto ha provocado una reacción. Cuando José Gutiérrez dijo hay que redefinir el rumbo de los derechos humanos, la respuesta de Alberto Otárola ha sido literalmente esta: le pediré al doctor
Gutiérrez, es decir, a Josué Gutiérrez, que nos explique qué es lo que ha querido decir con esa frase. Para nosotros los derechos humanos no se redefinen, son derechos que están en la parte dogmática de la Constitución y es obligación de todos, incluido el defensor del pueblo, respetarlo y ponerlo por encima de cualquier consideración política. Entiendo que se ha reducido a la mínima expresión de la definición o de la conceptualización de derechos humanos, y eso creo que está claro. Las normas convencionales establecen con claridad los espacios sobre los cuales debemos trabajar como Estado para prevalecer los derechos humanos. Lo que me refería era a la priorización. Comprenderá, mi querido Nicolás, que es reconocer que necesitamos más recursos para salud, para educación, para temas que construyen una nueva sociedad. Pero descuidamos mucho el tema del enfoque vinculado a las prioridades. Para mí, lo correcto es un tema personal, una opinión personal, trabajar muchísimo con la niñez. Sobre todo la niñez abandonada, a la cual el Estado lo ha sentenciado al olvido, y para ellos nunca va a haber Estado. Pero ellos no toda la vida van a ser niños, no toda la vida van a ser infantes o adolescentes, van a ser jóvenes, adultos, y la pregunta es, ¿cuánto de capacidades hemos desarrollado en esos jóvenes para que sean parte del PBI, para que sean parte de esa economía activa? O sea, el Estado trabaja muy poco en eso. Entonces, yo creo que esa política de Estado debe trascender gobiernos y debe comenzarse a hacer ya. Porque si no, usted no viera gente, niños en mendicidad o durmiendo en las calles. O sea, no se vería eso, no debería verse. No, pero entonces eso es para mí. ¿Qué hacemos para que eso no ocurra? Pero igual, pero claro, esos son derechos humanos. O sea, para mí más importante es construir un albergue que es de menor costo, porque ahí no estableces criterios de seguridad, sino de menor costo, pero que es una inversión a futuro. Es una inversión social muy poderosa. En cambio, construir una cárcel, que ahora, por cierto, las cárceles están sumamente hacinadas, ¿no?, que te representan más, pareciera gasto, que una inversión. Entonces, ahora, sobre todo la obligación del Estado para hacer que esa gente pueda resocializarse. Cuando se ha hablado, yo creo que todas las referencias que se están hablando de derechos humanos no es al concepto amplio que todos deberíamos tener sobre el tema de los derechos humanos, que incluye los derechos de la infancia y otros. Claro. Pero también tienen fundamentalmente eso, ¿no? Pero también tienen derechos humanos los homosexuales. También, claro. Y el portal Epicentro ha rescatado esta frase de la presentación que tuvo Josué Gutiérrez ante el Congreso cuando postulaba. Quisiera que lo escuchemos para comentarlo, por favor. Adelante. Gracias, señor presidente, por su intermedio responder al congresista Muñante Barrios. Son deformidades que hay que corregir. Y hay que ser categóricos y contundentes. Soy amante de las libertades. Estoy seguro, si Jesús estuviera acá hoy, estaría al lado de todos, de ese violador que tanto rechazamos, de ese criminal, de ese sicario, y seguramente con todos, pero llevándoles el Evangelio, diciendo que podemos ser mejores cada día. Entonces, estas deformidades son libertinajes. Estas deformidades no contribuyen a ser institucionalidad, tampoco está. Por lo tanto, hay que corregir estas conductas. Y no ideologizar nada. Pero esto ha provocado la irritación o sea, porque les está diciendo a los homosexuales que son una... pero ¿en qué momento se habló ahí de homosexual? Pero población? Está preguntando a la pregunta que hace un congresista con respecto al tema de la homosexualidad, la respuesta es una deformidad. No ha preguntado nada de homosexualidad. O sea, entonces, si podríamos retroceder la cinta, el audio. O sea, no se refiere a la homosexualidad. Josué Gutiérrez no considera que es una deformación o una deformidad. Si la pregunta no tiene nada que ver con la homosexualidad, ¿por qué mi respuesta tendría que incluir la homosexualidad? O sea, no se refiere a la homosexualidad. Vamos a poner en contexto, porque claro, cuando me sacan todo esto, pareciera que yo alimento una xenofobia o una homofobia, y no es verdad. Eso es lo que quiero decir. La obligación nuestra
Ya le he dicho, mira, yo no voy por la cultura del odio, ni del rencor, ni de la revancha, yo voy por la cultura del amor, del perdón, de la paz. Eso para mí es mi camino, mi derrotero, pero no lo digo porque estoy en la Defensoría, esa es mi conducta, mi formación. Yo no podría jamás odiar a nadie, aún al que me ha podido agredir. Pero al margen de eso, esta pregunta, los homosexuales... tengo la obligación, como defensor, de estar al lado de la población LGTBIQ+, porque es toda una definición, ¿no?, para defender sus derechos, para defender de la discriminación, de todo lo agraviante que pueda ser. José Gutiérrez no piensa que la homosexualidad es una deformación, una desviación. En todo caso es una libertad que tiene cada persona en abrazar lo que él quiere ser. Y ahí yo no ingreso al terreno de la definición porque eres así o porque eres asá. No, debemos definir una conducta serena sobre el tema. Lo que se habló en esa pregunta era por qué se disponían muchos recursos en otras cosas y no. Y yo le dije, toda deformación vamos a corregirla, pero partiendo sobre la hipótesis de su planteamiento, o sea, del juicio de valor que hace el señor, y yo le respondo de esa manera. O sea, en otros términos, si usted tiene la razón, hay que corregirlo. Así, si usted me pregunta con un juicio de valor algo y yo de pronto digo, bueno, tiene razón, si usted tiene razón, entonces se tiene que corregir. Ese fue el contexto de la respuesta. Y sé que lo han sacado. Mira, lo que he visto es una andanada de posiciones donde primero me quieren enemistar con todas las fuerzas de derecha que están ahí. Luego me quieren hacer poner temas para, de alguna forma, desdibujar mi posición o lo que yo quisiera hacer en el lado, digamos, de la población LGTBIQ. Entonces, no, eso no es. O sea, y gracias por estos espacios porque me permite, pues, aclarar los temas con bastante rigurosidad y con claridad sobre todo, y finalmente me habían hecho hasta enemigo de la prensa, y yo salgo en situaciones inclusive más difíciles de cuestionamiento en lo personal, de cuestionamiento en lo político y de un gobierno. Nunca he abrazado eso, y creo que aquí, y justamente creo que en un programa suyo, yo he ratificado mi vocación democrática y del respeto irrestricto a la libertad de prensa. Eso no puede estar condicionado a nada. Pero no lo digo ahora, pues ya lo dije hace mucho tiempo y tiene que ser eso mi camino, ¿no? Perú Libre, cuando usted era asesor de la bancada, promovía insistentemente la necesidad, es decir, que la única salida para la crisis del Perú era una asamblea constituyente. ¿José Gutiérrez sigue pensando eso? ¿Eso es un tema que de alguna manera va a estar en la agenda de la Defensoría del Pueblo? Yo no pienso eso, mi querido Nicolás. Lo que sí creo que toda opinión, por más solitaria sea, debe ser respetada. Y todos tenemos la libertad de pensar de manera diferente. ¿Por qué tenemos que pensar? ¿O por qué hay que proscribir una idea? ¿Por qué hay que proscribir un pensamiento? De ninguna manera. Lo único que hay que rechazar bajo todos los términos y todas las expresiones, la violencia que pueda generar víctimas. Porque hay orfandad en estos momentos, niños que han quedado en orfandad, y ¿quién cubre a esos niños? Y no lo digo desde un solo ángulo, mi solidaridad naturalmente y sobre todo mis condolencias con todas las víctimas, o sea, los que han quedado como parte de eso. En esta misma entrevista José ha dicho, así haya muerto una persona hay responsabilidad política. Claro. Indudablemente. Eso significa que José Gutiérrez considera que Dina Boluarte y Alberto Tara tienen una responsabilidad política por las muertes que ocurrieron en diciembre y enero. Cuando no se previene, Nicolás, en todo tipo de ámbito, hay una responsabilidad. Cuando no se previene, debemos acercarnos, y como Estado tenemos responsabilidad. Y no digo a una persona ni a un estamento, no me estoy refiriendo ni siquiera al Ejecutivo. Creo que como Estado no estamos preparados. Lo único que hacemos es diariamente a sembrar más odio, a sembrar más espacios donde la confrontación es el único camino. Y creo yo muy diferente a eso. Yo sí voy a hacer todos los esfuerzos por llegar hasta el último punto del país para poder conversar con esa voz. Es decir, pero ¿qué es lo que se propone ser? Ese puente que hoy no existe. Somos un país dividido profundamente. Hay una enorme herida en el sur. Los ministros no pueden ir a algunos lugares del sur del país. El defensor del pueblo se propone ser un puente. El problema es que la gente lo que pide en el sur, porque nosotros hemos tratado, porque
escuchamos a la gente, y yo recuerdo que una de las cosas que llamaba la atención es que la defensora encargada, Elena Rebollar, ha ido a Puno, ha hablado con los familiares de las víctimas, pero lo que la gente reclama es quién es responsable de esto, y resulta que no hay nadie responsable por esto, ¿no? Que el proceso de investigación avanza lentamente, pero que desde el lado del gobierno se lavan las manos y prácticamente le echan la responsabilidad a quienes apretaron el gatillo. Pero como si no hubiera ocurrido una decisión política acá, claro, de hacer las cosas como se hicieron. Pero hay que establecer los parámetros, ¿no? O sea, lo que la Defensoría no debe abocarse única y exclusivamente a hacer el ejercicio de la defensa solamente de un sector. El país es uno solo. Y cuando cometemos el error de ver el país solamente desde una perspectiva, perdemos el rumbo, perdemos el horizonte. Hay que verlo como un todo. El Estado tiene una fractura social muy grande, que si bien se exacerbó en el sur, mañana puede ser en el norte, después puede ser en el centro, porque hay un Estado ausente, Nicolás. Ese Estado ausente no es de ahora, ese Estado ausente de hace muchísimo tiempo. Entonces empecemos a trabajar, yo creo que esa columna, esa base importante, y hay que reconocer los liderazgos que de cada pueblo pueden emerger para conversar con ellos y hacer una agenda común. ¿Por qué enlutarnos más? ¿Por qué hacer que eso que pasó vuelva a seguir siendo? Están anunciadas ya las marchas, están anunciadas las protestas para julio, para meses que se vienen. ¿Qué estamos haciendo como Estado? ¿Esperamos nuevamente que salgan? Hay algunos que dicen en los movimientos regionales, que además son importantes porque gobiernan varias regiones del país, ¿no? Y algunas de ellas de las más conflictivas. Lo que están pidiendo es que alguien asuma la responsabilidad política, e incluso están pidiendo que salga Alberto Tarra. Bueno, pero ya pidiéndole una especie de gesto político al gobierno de Dina Boluarte para establecer un clima distinto. Pero eso ya es una práctica de carácter político que yo no lo voy a censurar, porque eso es una práctica política, pero en lo que corresponde a mí, yo tengo que estar con ellos para conversar, como dice, hablemos claro. Y hablemos claro en función a país, en función a lo que se nos demanda como Estado. Y eso es lo que falta en el país, Nicolás. O sea, lo que falta es que todos quieren hablar de ellos como una posición egocéntrica o egopolítica, si se quiere, y decir que el uno es mejor que el otro, cuando no se tiene la capacidad de sentarse y poder hacer un nuevo programa que nos permita a nosotros como país ver con esperanza el futuro. Pero no te olvides que en el sistema económico el país debió haber crecido mucho más, pero el riesgo ha aumentado. Las inversiones se han ido, por consecuencia, menos inversión. Y si hay menos inversión, menos fuentes de empleo. Y si hay menos fuentes de empleo, más pobreza. ¿Y eso es el camino que vamos a seguir? ¿O nos ponemos de acuerdo todos? Y acá, cuando digo todos, yo he hecho una convocatoria hace mucho tiempo, y además estuve en el penal Castro viendo un tema ya de código de ejecución. Yo decía, ¿por qué llegar a esto si podríamos definir un Estado preventivo y trabajar todas las fuerzas, no en función a personas? Hay un equívoco, por eso se dan estos pero para lograr esto que está proponiendo Josué Gutiérrez, lo que debió ocurrir, yo pienso que debió ocurrir cuando ganó las elecciones Pedro Castillo, que estaba claro que el país está partido en dos y que la única forma de ir hacia adelante con sensatez es hacer un gobierno de encuentro y de unidad nacional. No pasó, lamentablemente, pero cuando Pedro Castillo hace el intento de golpe de Estado, Dina Boluarte tuvo la oportunidad de hacer un gobierno de unidad nacional y tampoco lo hizo. Porque sigue fresco la cultura del odio, porque sigue fresco la cultura de venganza, porque sigue fresco todo eso lo que nos pueda separar. O sea, yo creo que ninguno va a obligar a otro a pensar lo mismo, pero sí lo que debemos es obligarnos para nosotros en ver una apertura franca y ver el país por delante. Eso es lo que nos anima a nosotros a asumir la Defensoría, y yo creo que desde ahí vamos a ejercer un espacio de diálogo constante, porque en su editorial de hoy día yo también lo que pude ver es que si no hay diálogo real, franco, abierto, y si no hay una tarea en la mesa para cumplir cada uno su rol, y en doble medida, si trabajas 8 horas tienes que trabajar 16, ¿ok? Si no existe esos parámetros mínimos de coincidencia, no habremos logrado nada. Y eso es lo que me propongo hacer, Nicolás. Y para hacer eso necesito justamente del apoyo de toda la prensa, de todos los que puedan. Pero ¿eso qué significa? Espacio, que, por ¿no? ejemplo, que para el caso del sur,
Josué Gutiérrez va a ir a buscar a los líderes de las protestas que están anunciando además nuevas movilizaciones para buscar términos de entendimiento y tender un puente. Eso es lo mínimo que podemos hacer, Nicolás. Eso es lo mínimo, y si podemos hacer más, hay que hacer más. El problema es que lo que dicen, hay desde los que dicen Dina Boluarte se tiene que ir, a los que están en una posición, digamos, intermedia, decir alguien tiene que pagar políticamente por esto, debería ser Alberto Tarola. Pero hay que hacer docencia política, hay que hacer docencia de Estado, hay que hacer docencia en términos de lo que se puede y lo que no se debe. Que podemos hacer todo, pero no necesariamente ese todo es lo que debemos hacer. Y ahí hay parámetros de conducta que hay que ceñirlos al Estado constitucional de derecho y al reconocimiento de Constitución ley. Eso es básico. Yo tengo dos preguntas de 30 segundos cada una. ¿Sigue siendo amigo de Nadine Heredia y Ollanta Humala o no? Yo hace muchos años no le veo a Nadine, desde un poquito antes de salir del gobierno, no lo veo. Considero una amiga. No veo a otras personalidades, como lo que decíamos de Otárola, tampoco, ¿no? Están poniendo una foto del recuerdo de ahí. Mis mayores deseos de que le vaya bien. Es una madre muy ejemplar, yo respeto mucho. Respecto a cualquier cosa de investigación, lo que puede ser, creo que cada persona responde por sí, pero en lo personal, le digo, yo guardo las más gratas consideraciones por la señora Nadine, y sí, pues, eso enrostra mucho de lo que se ha dicho durante todo este tiempo, o estos días de mí, y yo no lo voy a negar. ¿Por qué tendría que negar frente a una evidencia y frente a un hecho real, además un sentir? No le veo. Última pregunta en 30 segundos, por favor. Hay gente que está diciendo desde el Congreso que hay que salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que eso es un error, porque ningún peruano está exento del excesivo poder o del abuso de poder. Ningún peruano. Es una garantía supranacional exitosa que se establece como parte de la garantía de los derechos humanos. Entonces, pensar en romper todo esto es contrario a lo que en derechos humanos, y más vinculado a este mundo globalizado, se pudiera hacer. Naturalmente, Nicolás, para terminar en esta línea, lo que hay que hacer sí es que exista una justicia célere, independiente, una justicia real, y yo creo que ningún peruano que tenga una administración de justicia correcta va a ir pues a una instancia supranacional. O sea, no vería, sería un contrasentido. Entonces trabajemos más bien para eso, y que es una demanda social, es una demanda que el país, estoy seguro, lo va a abrazar. Asumo la defensa de los 33 millones de peruanos, o más de 33 millones de peruanos, incluyendo a los extranjeros, porque si lo que hay que hacer es predicar con el ejemplo, predicar con la práctica lo que se debe hacer, y no tanto la perorata, la verborrea que es común en las tribunas, ¿no? Muchas gracias a Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, por estar con nosotros.